¿Qué tal? Buenos días. Espero que estén bien todos de salud y que sigan adelante con su semestre. Bien, chicos, vamos a hablar de ecosistema. Vamos a tratar de abarcar todos los conceptos posibles en una forma más genérica. Pero bueno, vamos a empezar con qué es el ecosistema y qué características tiene. Bien, primero que nada, el ecosistema es precisamente todos aquellos factores que intervienen para que fluya la materia y la energía en un componente vivo y no vivo. ¿Sí? Factores bióticos y factores abióticos. Este flujo de sistemas que van a estar precisamente bien entrelazados, van a estar muy, muy definidos dependiendo de las características de cada región. Por lo consiguiente, vamos a tener básicamente 5 ecosistemas básicos y de aquí cada ecosistema puede tener alguna derivación para hacer ecosistemas únicos en cada región del planeta. ¿Qué ecosistemas son los que tienen más renombrancia? Bueno, de los ecosistemas terrestres, vamos a hablar de lo que sería el ecosistema llamado bosque tropical, el bosque templado, el desierto, la sabana, que es muy conocida con este nombre. Lo más indicado sería llamarle pastizales, ¿sale? La sabana tiene ciertas características particulares. Entonces, en término más general, sería pastizal. Y el ecosistema que también se llama tundra, ¿sale? Aunque la tundra eh, tiene, digamos que muchas deficiencias en cuanto a tipo de organismos que pueden sobrevivir ahí, es muy reducido. La taiga es a donde se encuentran más organismos vivos, que es básicamente los bosques de coníferas con algunas características de mamíferos grandes como osos, ¿sale? Ese tipo de circunstancias, ¿sale? Sería cuestión de revisar precisamente los tipos de ecosistemas, ¿se acuerdan? De la primaria, lo que nos mencionaba en la primaria, ahí sería cosa de retomar esos ecosistemas básicos. Bueno, ¿cómo funciona un ecosistema? Primero que nada vamos a hablar de los factores abióticos. ¿Cuáles son los factores que van a estar interviniendo aquí? Primero que nada tenemos a los climáticos, los que van a afectar el clima, lo que le decimos el clima, ¿sale? Entonces, obviamente, el más relevante es la temperatura. La temperatura va a estar dada por algunas otras condiciones que vamos a ver cómo se relacionan. La cantidad de agua que hay en la región, la humedad de la región es sumamente importante. Eh, la forma en que el viento se va a distribuir en la zona y la luz se refiere a la cantidad de luz al año, ¿sale? Conforme nos vayamos acercando hacia los polos, esta luz va a ir reduciéndose y va a tener, digamos que más, la noche va a ser mucho más larga que el día, ¿ok? En el caso de la altitud, tenemos que tomar en cuenta el nivel del mar. Ese sería nuestro nivel cero. Por arriba del nivel del mar empezamos a tener características más frías, es decir, entre más alejados estemos de la zona marina, del eje marino, la temperatura se va a enfriar, además de que vamos a tener menos cantidad de oxígeno en el aire. Conforme estemos más cerca de la línea precisamente del mar, entonces tendríamos mayor cantidad de oxígeno y también mayor temperatura. ¿Ok? Básicamente así sería. En cuanto a lo que sería el ambiente acuático en el mar, pues sería precisamente la circunstancia contraria. Entre más alejados estemos
precisamente de la superficie marina, menos temperatura habrá, menos cantidad de oxígeno habrá. ¿Ok? Bueno, esa sería, digamos que la condición básica de lo que serían los factores climáticos. Ok. También hay otro factor que se llama precisamente fisiográficos o hidrafológicos, que se refiere a las características del agua que se encuentran en esa región, características físicas y químicas. Estas características físicas, obviamente estamos hablando de temperatura, pero también puede llegar a tener una influencia obviamente química, básicamente basándonos en la concentración de sal que hay en esa agua. Y entonces decimos precisamente agua dulce, obviamente no está dulce, el agua es insabora, pero se refiere al hecho de que precisamente el otro factor es el agua salada, que tiene una alta concentración de sales minerales de diferentes composiciones y por lo consiguiente las diferentes regiones tendrán sus peculiaridades. En cuanto a la edafología es precisamente las características del suelo, características físicas y químicas del suelo. Empezamos con las físicas. Las características físicas del suelo estarían expresadas por el tamaño del grano que compone el suelo. Si normalmente te das cuenta, el concepto que tenemos de suelo es esta sustancia que le llamamos tierra, ¿ok? Pero bueno, a veces esta tierra tiene diferentes cantidades de granos diferentes, minerales que se van a formar en forma de piedras, rocas, sílice y materia orgánica que va a estar entremezclado y entonces dependiendo de las concentraciones tendremos diferentes tipos de tierra. Y bueno, también hablando precisamente de las composiciones químicas que tiene el suelo, pues las sales minerales también son importantes. Hay una región de aquí en México que se le conoce como Tierra Colorada. Y esa región tiene la característica de tener sulfato de hierro. Y por lo consiguiente, tenemos tierra de color rojiza. ¿Sí? Entonces, obviamente, esto hace que algunos organismos, algunas plantas en particular, puedan sobrevivir y otras no. ¿Sale? Eso sería, digamos, que un mecanismo excluyente, un mecanismo que habíamos platicado precisamente cuando vimos evolución, que impide el crecimiento de ciertos organismos y favorece el crecimiento de otros. ¿Sale? Entonces, este tipo de características mezcladas hacen precisamente que aparezcan ciertos ecosistemas particulares. El medio ambiente, entonces, sería estos factores abióticos, ¿ok? Bien. Revisando un poquito más dentro de los factores abióticos, precisamente, les decía que la cantidad de luz que tiene un organismo, que tiene una región, ¿sale? Entonces sería basado precisamente en la cantidad de luz que tiene esa región. Si tomamos en cuenta el Ecuador tenemos un día perfecto, 12 horas de oscuridad, 12 horas de luz, ¿sale? Esta sería la línea inicial. Conforme nos vamos alejando, llegamos a las líneas imaginarias que se llaman trópicos. El que nos toca a México es el trópico de Cáncer. Y entonces estas características van sumándose para tener, digamos que, menos horas luz, ¿sale? Hasta llegar precisamente al eje polar, al polo sur, al polo norte, a los dos. Y ahí tendríamos precisamente 6 meses de oscuridad y 6 meses de luz. Obviamente esto modifica el ambiente dramáticamente, ¿no? Entonces, ese es un factor muy importante. Bien, en base a eso también, la temperatura del planeta se va regulando en diferentes formas. A México le toca una particularidad muy, muy importante. Básicamente, el territorio mexicano está dividido, digámoslo así más o menos, está dividido por el trópico de Cáncer. Y eso significa que a partir de esta línea imaginaria, que es el trópico de Cáncer, hacia la zona tropical, toda esta parte de aquí, tendríamos precisamente temperaturas más elevadas.
¿sí? América Central sería, digamos, que este comienzo, ¿ok? Y por lo consiguiente, América del Norte sería a partir de nuestra línea imaginaria, o sea, el trópico de Cáncer, y a partir de aquí tendríamos precisamente cambios climatológicos súper importantes, ¿no? Ok. Esto me da dos regiones de mi país, dos regiones de México, que son precisamente Aridoamérica, ¿sale? Y obviamente la zona tropical. Eso es un factor fundamental para que haya diferentes ecosistemas. México se considera un país megadiverso y el término es precisamente a partir de este factor de combinaciones que tiene para poder tener precisamente una gran variedad de ecosistemas y por lo consiguiente es una igualdad a gran cantidad de seres vivos con características diferentes. ¿Sale? Entonces, bueno, ahí tendríamos precisamente ese tipo de características. Sumando esto, además, tendríamos que ver lo que se llama orografía. México es rico precisamente en este tipo de circunstancias geológicas que se llaman sierras, ¿sale? Entonces, habría que recordar precisamente cuáles son las sierras más importantes, o sea, Sierra Madre Occidental, Sierra Madre Oriental, ¿sale? El eje volcánico transversal, Sierra Madre del Sur, ¿ok? La Sierra de Chiapas, ¿ok? Aquí una prolongación que se llama la Sierra de Zacatecas, la Sierra de Baja California, ¿ok? Y tendríamos que revisar precisamente en cuanto a la altitud, precisamente las formaciones volcánicas, que son las que tienen más altitud en nuestro país, ¿sale? Entonces, eje volcánico transversal, te imaginarás exactamente, aquí tenemos los grandes volcanes, ¿sale? Desde Colima, tenemos ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Uh, ay, Dios, al volcán de Colima, tenemos al Popocatépetl, al Iztaccíhuatl, ¿ok? Y el Nevado de Toluca, etcétera, etcétera. Estos volcanes precisamente refieren una altitud mayor, significa que la sierra, bueno, sería conocida aquí en el Valle de México como Sierra de Guadalupe, ¿sale? Tendríamos precisamente esas características de ser unas ciertas regiones muy elevadas, ¿ok? ¿Esto qué implica? Implica, por ejemplo, que haya zonas que precisamente van a tener menos cantidad de agua. Toda la zona semidesértica y desértica, ¿sale? De la República Mexicana va a constituir factores de ecosistemas únicos y por lo consiguiente, pues algunos organismos se desarrollan solamente aquí, que sería precisamente a lo que se le conoce como organismos endémicos, organismos que solo existen en una región del planeta. ¿Sale? Ejemplos, aquí en el Valle de México, tenemos precisamente en el lago de Xochimilco al ajolote. Este es un ejemplar, esta es una especie que solo vive aquí en México, ¿sale? Ese sería un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo que tendríamos de especies únicas en la zona precisamente de Tabasco. Ay Dios, pues el peje, ¿sí? El peje lagarto. Ese sería otro tipo de organismo endémico. Además, algunos que compartimos por región, que serían compartidos, por ejemplo, con toda América Central, como el quetzal, ¿ok? Desde la Sierra de Chiapas hasta Panamá, más o menos por acá, llegándole hasta la parte proximal de Venezuela, bueno, es bastante grande la región, pero obviamente esta región va a ser la que comparte este tipo de organismos endémicos, ¿ok? Bien. En base a estas características, esta conjunción de tres cosas, sale nuestra orografía, nuestra hidrografía, porque obviamente
por ejemplo, en el caso de este gran río que tenemos, que es el más largo que contamos, que es el río Bravo, ¿sale? Tenemos una gran afluencia de agua, afortunadamente, y eso hace que la zona desértica, digamos que ya no sea tan desértico, y el asunto puede acarrear precisamente, bueno, en el caso del hombre, poder tener ciudades a todo lo largo de ese río, ¿ok? Obviamente también organismos que tienen la capacidad de adaptarse a esa agua escasa y a probables viajes que hagan, tomen el agua y luego se regresen a su lugar natal, etcétera, es decir, migraciones que tenemos en nuestro país de varios organismos. ¿Ok? Esto sería algunas de las cuestiones, ¿no? El Usumacinta, el Xochate, el Coatzacoalcos, ¿sale? Los ríos más importantes que van a aportar precisamente esta agua vital para la formación de ecosistemas. El Nazas, por ejemplo, es un río que nace de un afluente subterráneo. Aparentemente no hay lugar donde desemboque, es un río central, pero obviamente tiene conexiones subterráneas que lo hacen precisamente ser sumamente importante para la región. ¿Ok? Bueno, espero que esto sea más bien guía para contemplar precisamente todos esos factores. Ok, bien. Una vez que tenemos los factores abióticos más o menos comprendidos, vamos a hablar de los factores bióticos, es decir, los seres vivos. Los seres vivos van a tener en algún factor, ya los revisamos obviamente, pero ahorita lo que vamos a revisar básicamente serían las relaciones que existen entre estos seres vivos. Estas relaciones que se establecen precisamente a través de dos factores principales. Primero que nada, si es la misma especie o si son con otras especies. Entonces tenemos relaciones intrapoblacionales o intraespecíficas, ¿sale? Que es cómo se organizan los seres vivos de esa misma especie. Hay algunos que son jerárquicos, hay algunos que son gregarios, hay algunos que son solitarios, ¿sale? Básicamente la gran diferencia es que si son gregarios son organismos que les gusta vivir en conjunto, que les gusta vivir juntos, ¿sale? Y entonces tenemos organismos que, por ejemplo, los lobos, que tienen un ente familiar, es decir, los miembros de la manada, como se le conoce a los mamíferos, los miembros de la manada son parientes genéticamente cercanos, hermanos, primos, tíos, abuelos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ese tipo de relación. En cambio, organismos solitarios, organismos que básicamente se unen nada más para el fenómeno de la reproducción. En el caso, por ejemplo, de los grandes felinos como el tigre o como el jaguar en América, estos animales normalmente son viajeros en el caso de los machos. El tigre o el jaguar, dependiendo la zona, precisamente, son solitarios, siempre andan viajando solos, andan buscando caza y se establecen solamente algunas semanas cuando la hembra de esa región está en celo. Y entonces invita al macho, invita a los machos que se encuentran en la región para poder aparearse. Una vez que se logró el cometido, las hembras corren inmediatamente a los machos para proveer a sus crías de suficientes presas. Si el macho se queda en la región, va a haber dos animales grandes cazando la región y por lo consiguiente las especies, las presas van a escasear y entonces la familia, la descendencia estaría en peligro. Esa es la razón por el comportamiento de estos organismos solitarios. ¿Ok? Básicamente esa sería la circunstancia, ¿no? Hay un poquito más específicas, hay una tabla que podríamos revisar en la página de San Clase. ¿Ok? Bien. Ahora, hay relaciones interespecíficas o interpoblacionales. Esas se refieren a las relaciones con otras especies. ¿Yo cómo me relaciono con otras especies? Básicamente tiene que ver con
el hecho de la cadena alimenticia. La mayoría de las relaciones interespecíficas van en esta relación de quién es la comida y quién es el predador, ¿ok? Pero hay otras relaciones, entonces por lo consiguiente vamos a tener que empezar a especificarlas. Tenemos relaciones que se conocen como relaciones simbióticas. Todas las relaciones simbióticas son positivas, nadie sale lastimado, ¿ok? Hay variaciones, no todas las relaciones son siempre iguales, ¿ok? Tengo los organismos que se involucran en esta relación, se le conoce como simbiontes, ¿sale? Estos son los simbiontes, y si te recuerda la caricatura de Spider-Man con el Venom, pues sí, es algo que podría ser precisamente parecido, ¿no? En el caso de la fotografía que les tengo aquí, es precisamente una abeja y es unas flores. Ok, aunque cada uno por su lado puede depender de otra especie de insecto o puede depender de otra especie de planta, la relación entre abejas y flores es vital. Es vital para el ecosistema. No pueden estar dependiendo o vivir en forma independiente. Las abejas siempre tienen que estar dependiendo su comida de las flores, y las flores dependen de que los insectos, de que las abejas recojan el polen para poder hacer su reproducción de tipo sexual. Si no hubiera esta polinización, la reproducción de tipo sexual de las plantas no existiría. Esa es la importancia de esta relación, ¿ok? Esa es una relación que se conoce como mutualismo. Ese es un ejemplo de mutualismo. El contacto entre los simbiontes es permanente, es decir, no puedo separarlo, no puedo hacerlo diferente, ¿sí? Siempre tiene que ser así. Entonces, hay otros ejemplos como el líquen, las bacterias del Rhizobium, que son unas bacterias que viven en las raíces del frijol, bacterias ruminales, es decir, las bacterias que viven dentro de la vaca, del rumen de la vaca, ese estómago enorme, gigante, ofrece condiciones únicas donde esas bacterias pueden sobrevivir, y las bacterias a su vez producen sustancias nutritivas que la vaca ocupa. Si alguna de las dos especies no pudiera estar en contacto, la otra moriría, ¿sale? Esa es la verdad. Si una no existe, la otra también moriría. La relación se conoce como positiva-positiva, porque obviamente los dos obtienen beneficio, ¿ok? El ejemplo que les coloco aquí es, digamos que vamos a ponerle, es una forma de representarlo. Obviamente, la especie que tengo aquí, esta cosa anaranjada, es un líquen. Aparentemente es un organismo solo, parece una especie de plantucha que se le adhiere a una roca. Pero este organismo está constituido de dos, en realidad: hongos microscópicos y algas microscópicas. Obviamente no tienen la forma que estoy colocando, ¿no? Pero es una representación. Los hongos tienen una peculiaridad. Los hongos, por su pared celular, tienen la capacidad de jalar agua del ambiente. Esto hace que precisamente tengan esta capacidad de almacenar y tener agua a su disposición. En cambio, el alga que tenemos de este lado no tiene la capacidad de hacer raíces. Esta alga, por lo consiguiente, en una roca, pues obviamente no puede obtener agua, y por lo consiguiente, el hongo le regala un poquito de agua. Con esta agua es suficiente para que ella produzca su fotosíntesis. Por lo consiguiente, al tener la probabilidad de hacer su propio alimento, pues entonces lo comparte, ¿sale? Le regala un poquito de comida a su compañero, y de esa manera los dos sobreviven, ¿sale? Esta relación es tan íntima que precisamente el organismo, macroscópicamente hablando, parece ser una sola cosa, parece ser una sola, entre comillas, planta, o bien no es planta, ¿ok? Bien, ese sería el ejemplo de mutualismo.
Una relación también positiva, pero menos, digamos, adherida, ¿sí? Es precisamente el que se llama cooperativismo. Ambas especies son beneficiadas, pero ambas especies pueden vivir cada quien por su lado. Del lado izquierdo, bueno, mejor la señalo, ¿no? Porque vaya a ser la confusión. Ok. Este organismo es precisamente una anémona. Aunque tiene apariencia de una planta, en realidad es un animal carnívoro. Y por lo consiguiente, lo que hace es atrapar los peces que se encuentran alrededor suyo. Si a alguno se le ocurre acercarse lo suficiente, con sus tentáculos le inyecta una sustancia neurotóxica que es muy potente y que paraliza al pez, y obviamente eso le permite comérselo. Afortunadamente para la anémona, la mayoría de los peces son como un Dory. Es decir, tienen muy mala memoria. ¿Sale? Entonces, ¿cómo se llama? Tiene su fuente de alimentación, pero al fin y al cabo son organismos con cerebro, aunque sea muy pequeño, pero aprenden. Y por lo consiguiente, en algún momento determinado, la anémona empieza a sufrir de hambre, porque los peces ya no se acercan a sus tentáculos. ¿Ok? En el caso del otro espécimen, este es un cangrejito ermitaño. Este organismo no tiene problemas con su alimentación porque él come desechos orgánicos, es como el basurero del fondo marino, y entonces lo único que tiene que hacer es comer, precisamente sacar todos los residuos orgánicos del fondo del mar, y eso es lo que come. El problema que tiene es que es muy sabroso. Hay muchas especies que se lo quieren comer, ¿sale? La mayor parte de los peces que se encuentran a su alrededor se lo quieren almorzar. La ventaja que él tiene es que puede cambiar su casa. Él obtiene sus defensas a través de los cadáveres de los caracoles marinos, y entonces encuentra un caracol, una concha, y se mete a esa concha y de esa manera se protege. Y ahí está casi la mayoría de su problema solucionado. El problema que tiene es que a los pulpos les fascina el cangrejo. Y los pulpos tienen en su boca un par de valvas. Haz de cuenta que es un pico, como un pico de perico, ¿sale? Que es sumamente fuerte, y obviamente ¿cómo se llama? El caparazón, pues no le ofrece ninguna resistencia. Se lo come bien sabroso, sin problemas. Y aquí viene esta relación simbiótica. Cuando un cangrejito ermitaño logra localizar una anémona lo suficientemente pequeña para que él pueda transportarla, con sus tenazas empieza a tocarle aquí, que se llama pedúnculo, que es precisamente donde se adhiere a la roca. Entonces, la anémona instintivamente guarda todos sus tentáculos y se suelta, de tal forma que el cangrejo puede levantarla y colocarla en su caparazón. Y problema resuelto. Problema resuelto. ¿Por qué? Porque el pulpo ya no puede acercarse por la neurotoxina de la anémona, ¿ok? Y el cangrejo ermitaño le proporciona movimiento, haciéndole más fácil su alimentación, ¿sale? Y de esta manera logra desarrollarse mucho mejor. El ejemplo que les tengo en la parte de abajo es obviamente esta relación donde el cangrejito ermitaño pues ya no es tan chiquito, estamos hablando de 3 kilogramos, imagínate, un cangrejo de 3 kilogramos, y anémonas, ¿sale? Ya no es una sola, sino ya tenemos, mira, el tamaño de la anémona, y son enormes. Entonces, obviamente esta relación es beneficiosa para los dos, pero en determinado momento, si por alguna razón el cangrejo muere, pues las anémonas no necesariamente mueren, ¿sale? Viven mejor juntas, pero los dos pueden vivir independientemente. Ok. El comensalismo. El comensalismo es una relación donde una especie no es perjudicada, una especie es, digamos que ignorante de que está ayudando a otras especies, ¿sale? El caso del tiburón es muy particular porque, bueno, ayuda a varias especies sin que se dé cuenta. Básicamente, el tiburón se cree un organismo forever alone, siempre solito. Vamos a ponerlo de este lado. Ajá.
Y entonces lo que ocurre es que el tiburón tiene una circunstancia. El tiburón, por su mecanismo de alimentación, solo puede ver hacia el frente y hacia arriba. Sí, básicamente su arco periférico de vista, pues es, digamos que atrás de la cabeza. Entonces, muy inteligentes estos pececitos que se llaman pez piloto, viajan, ¿sale? Viajan, pero atrás de sus aletas. Por lo consiguiente, el tiburón jamás se da cuenta de que está sirviendo de guardaespaldas a una serie de peces. ¿Ok? Además, cuando el tiburón come, tiene una circunstancia. El tiburón no puede masticar, no tiene movimientos masticatorios. Lo que hace es aserrar a la presa. Imagínate una foca, la foca la muerde por el vientre, la atrapa por el vientre a la foca y entonces la empieza a sacudir con sus dientes, que tiene, acuérdate, como 7 líneas de dientes, asierra, sale con este movimiento lateral de un lado a otro, asierra el abdomen de la foca, separando de esa manera ese trozo de carne, ¿ok? Obviamente esto es un desperdicio, es un destripadero, un montón de tripas volando por todos lados, pero el tiburón cuando come cierra los ojos para proteger precisamente de este movimiento lateral y no se golpee sus ojitos, y por lo consiguiente cuando el tiburón muerde, cierra los ojos, y esto permite que los peces pez piloto consuman todos los residuos que van saliendo. Todo este desperdicio, entre comillas, pues no es desperdiciado. El pez piloto obtiene el beneficio y el tiburón pues no se entera. Es una relación neutra, que significa el cero, y positiva, ¿ok? En el caso de la parte de abajo, igual el tiburón es el huésped, ¿sale? Así se le conoce al organismo superior que proporciona la ayuda. Y tenemos en la parte de abajo una rémora, que es un organismo que lo que hace es pegarse al abdomen del tiburón y de esta manera viaja a través de su, ¿cómo se llama? De su abdomen. El tiburón jamás se entera que está sirviendo de transporte. Ya llegó ahí viene el camión, ¿no? Y se trepan, ¡pum! ¡Vámonos! Y ya se va hasta donde se encuentra su fuente de alimentación de la rémora. Entonces, de esa manera obtiene transporte gratis, ¿ok? Eso sería el comensalismo. Bien, vámonos con otra y esta sería las relaciones, ahora sí, antagónicas. Las relaciones antagónicas son aquellas que en algún momento los organismos, alguna de las dos especies, va a sufrir algún efecto negativo. ¿Sale? Entonces, vamos a ir una por una, no se preocupen, vamos a ver lo que significa antibiosis o el amensalismo. ¿Por qué Bueno, hay una pequeña diferencia. Vamos a hablar en forma genérica. La especie A, vamos a ponerle al árbol, este arbolote que está acá, de este lado, vamos a ponerlo acá y aquí. Sale, ok. Estos árboles enormes, precisamente tienen una ventaja su metabolismo que es ser muy grandes, ser muy altos y con unas copas muy grandes. Por lo consiguiente, de esta forma sobreviven realizando su fotosíntesis, pero causan un fenómeno malo para otras especies. Si se dan cuenta, en el suelo, la cantidad de pasto o de organismos vegetales que se encuentran en la zona son escasos. La mayoría del sol no baja, no pasa, y por lo consiguiente, las plantas pequeñas que se encuentran en la base no pueden sobrevivir. Es un efecto negativo para ellas, pero es un efecto neutro para el árbol. El árbol no lo hace por mala onda, simple y sencillamente es un mecanismo de sobrevivencia. Ok. Básicamente, la antibiosis es parecido, nada más aquí la cuestión es que los organismos producen una sustancia tóxica. En el caso de algunos hongos que producen una sustancia, por ejemplo, la penicilina,
Esto hace que las bacterias que se encuentran alrededor del hongo se mueran, ¿sale? Y bueno, ¿y por qué hace el hongo la penicilina? Pues es básicamente como hacer popó, ¿ok? Hacen una sustancia que les sirve, que utilizan o que hicieron precisamente de un fenómeno metabólico, de un residuo, y por lo consiguiente este residuo se vuelve tóxico y entonces mata bacterias. Esa sería la pequeña diferencia entre antibiosis y amensalismo, pero el concepto es básicamente lo mismo, es neutro para la especie A y negativo para las especies B, ¿sale? Eso sería amensalismo o antibiosis. Bien, para el parasitismo, ok, es una relación negativa para uno y positiva para el otro. Aquí la diferencia, aquí la cuestión es que, bueno, los organismos a lo que le conocemos como parásitos, chinches, pulgas, moscas, mosquitos, garrapatas, lombrices, etcétera, etcétera, hay un montón de organismos, ¿sale? Estos organismos obtienen beneficio de lo que llamamos huésped, es decir, un organismo superior metabólicamente hablando. Este organismo es completo, no tiene ninguna falla metabólica. En cambio, el parásito, perdón, es un organismo con defectos metabólicos. Necesita parte del metabolismo del otro organismo para completar su vida. Ejemplo, en el caso, por ejemplo, de las chinches, las pulgas, garrapatas, estas que comen sangre, hay muchos nutrientes en la sangre y por lo consiguiente ellos ya no tienen que procesar absolutamente nada, solamente jalan la sangre, obtienen los beneficios y obviamente te perjudica pues, un picazón, ¿no? Una picazón, una hinchazón y hasta alergias que pueden precisamente causarte muchos inconvenientes, ¿no? También tenemos a lo que llamamos endoparásitos. Los endoparásitos serían precisamente aquellos organismos que viven dentro, que viven absolutamente dentro de otro organismo, dentro del huésped, ¿sale? Y eso sería, por ejemplo, las lombrices, ¿ok? Algunos parásitos que viven dentro de la sangre, ¿ok? Y bueno, este obviamente también afecta directamente al funcionamiento del organismo. Pero hay una cuestión aquí. Un parásito, el buen parásito o el parásito más evolucionado y eficiente, no causa mucho daño, porque si no causa mucho daño, el huésped, pues, no quiere desparasitarse, ¿sale? Si tú te sientes enfermo, si te sientes mal, si estás teniendo daño, pues buscas la manera de quitarte esos parásitos, ¿no? Al ejemplo de un león que se va y se da un baño de lodo. ¿Para qué se da el baño de lodo? Pues para que se traten o se barran algunos de los parásitos que tiene en su piel, ¿sale? Ese sería el por qué hacen algunos organismos esto de bañarse en lodo o restregarse dentro de arena sílica, arena que es rasposa, que es muy abrasiva. Obviamente eso hace que algunos parásitos se mueran y esa es una forma de desparasitarse, ¿no? ¿Ok? Bueno, por último, ya nada más hablando de los parásitos, decía, los parásitos no matan, ¿sí? Normalmente una parasitosis no te mata, pero bueno, en algunas circunstancias se juntan varias cosas, una sequía o una hambruna, y obviamente eso hace que el parásito termine matando al huésped, pero digamos que es como un accidente. Ok, vamos a hablar ahora de competencia. La competencia es una relación que se establece entre dos especies que tienen que alimentarse, que tienen que beber agua o que tienen que vivir en el mismo espacio. Y uno al otro se perjudica, ¿sí? Y se hacen cosas muy malas. Hay algunos organismos, el ejemplo magnífico de la competencia es entre los leones y las hienas. Los leones son organismos que viven en forma, ¿cómo se llama? Gregaria, viven en familias y además lo que hacen es que pues tienen muy diferenciados sus papeles, ¿no? El caso de la hembra normalmente es cazar
son animales ágiles, fuertes y además muy inteligentes, que aprenden y enseñan. Las hembras jóvenes son las primeras que se ponen a corretear a la manada, mientras las hembras maduras esperan a la presa, precisamente, a que se encuentre en un lugar específico para poderla capturar. Entonces, este movimiento de la manera de cazar de las leonas es bastante eficiente, pero se enfrentan a un gran problema. Una vez que terminaron de cazar, llegan las hienas, y aunque las hienas son suficientemente buenas para poder cazar su propio alimento, las hienas llegan y empiezan a fastidiar a las leonas. Las muerden, las tratan de morder precisamente en su zona del talón, porque ellas tienen una mandíbula tan fuerte que pudiera ser que le fracturaran el hueso del talón. Y eso significa que si la hembra queda precisamente fracturada, pues no puede cazar, y hembra que no puede cazar no come. Las hermanas son bastante rudas y por lo consiguiente, si no ayuda a la caza, no come. Y eso sería un mecanismo para matar a una leona. No necesariamente la tienen que matar inmediatamente, que lo pudieran hacer. Pero, digámoslo, las tratan de fastidiar para que la presa quede a su merced, y entonces las leonas ya quedaron cansadas, ya quedaron mordidas y además hambrientas porque ya no comieron. Y entonces aquí viene la parte negativa del león, porque el león macho es el encargado de ir a matar a las hienas. El león es tan grande, tan musculoso, que es torpe cazando animales pequeños como antílopes, gacelas, bueno, el alimento de los leones. Por eso un león macho normalmente no caza, es torpe, no lo hace bien. Pero en cambio, cazando hienas es la leche. Es un organismo especializado, evolucionado para matar hienas. Si la hiena tiene una fuerza enorme en sus mandíbulas y pudiera morder y romper huesos, lo que sucede es que el león, el macho, tiene una melena tan grande, ¿sale?, que lo único que le puede llegar a morder es pelo. Entonces, chiquitita, muerde lo que quieras, no me haces nada. Entonces, el león llega, pum, pum, la controla en menos de 10 segundos, y en esos 10 segundos mata a una hiena. Es un animal especialista en eso. Y entonces uno se fastidia al otro, el otro se fastidia así, y luego van a tomar agua y se andan peleando por el lugar. ¿Sí me está bien a entender? La competencia es precisamente cuando los dos organismos se perjudican uno al otro. Ok. En el caso de la predación, es una relación básica, esa más o menos todo el mundo lo entiende. Precisamente una especie A, el predador, es beneficiado, y la especie B, la presa, es perjudicada. ¿Sale? ¿Quién es el que se come a quién? Entonces, bueno, no hay tanto problema en eso, ¿no? Creo que esa la hemos visto mucho. En cuanto a la explotación, esta es una manera de convivir con los seres vivos bastante peculiar. El hombre es el máximo explotador, explota a muchas especies, incluso especies unicelulares como bacterias, como hongos, las manipula, las pone a trabajar para su beneficio, ¿sale? E incluso llega a explotar también al hombre, ¿no? El hombre explotado por el hombre. Pero bueno, ya es política, eso es otra cosa. Aquí la cuestión es que la explotación es una relación que inicialmente comienza con una relación positiva-positiva. Tengo una especie A que tiene beneficio de la especie B, ¿sale? Vamos a poner el máximo ejemplo, que son las vacas. Una vaquita, un bovino, cuando nace, el primer ser vivo que tiene a su servicio, por decirlo de alguna manera, es el humano. Un médico especializado, que es precisamente el veterinario, que lo recibe, la mantiene viva, le ayuda en el parto, le da sus antibióticos, le da
sus desinfectantes, le procura que llegue a la madre para que tenga su primer comida. Y durante esos 10 meses, 11 meses que van a seguir hacia adelante, va a estar procurada, va a estar cuidada, mimada por esta especie que se llama humano. ¿Sale? Obviamente, la especie bovina es beneficiada por esta relación. ¿Sale? Incluso los humanos le conseguimos novio, ¿sale? No cualquier novio, no, tiene que ser una vaca Holstein, un toro canadiense, una cosa enorme, chula de bonita, ¿ok? Ya tiene su novio, tiene su boda, se cruzan, se aparean, tiene a su hijo y listo, ¿no? Ahí está el círculo completo de la vida de una vaca y dices, qué padre, ¿no? Qué bonito. Bueno, pero aquí ¿dónde tiene el beneficio el hombre? El hombre tiene el beneficio precisamente al momento de nacer la cría. La vaca produce tanta leche que nosotros obtenemos esa leche como beneficio. Solo utiliza 1/3 de la leche el crío y tenemos tres, por decirlo así, de 4 litros, tenemos 3 para nosotros y 1 litro para el becerro. Entonces, imagínate la cantidad de leche que se produce. Genial, ¿no? Entonces, esta relación es bonita, hermosa, ¿sale? Pero llega un problema. La vaca se vuelve vieja. Y si la vaca se vuelve vieja, pues deja de producir mucha leche. Ya no produce tanta leche. Y si una vaca no produce leche, pues produce bisteces. Y entonces la catalás, ¿no? Aparece la parte mala y entonces la especie B es perjudicada porque nos la comemos en bistecitos. Esa sería la explotación. ¿Va? Ok. Continuando con esto. Ok, entonces tenemos ya la relación a forma de niveles en el ecosistema y este nivel de características que van a estar incluidos en el ecosistema, obviamente la base, como habíamos mencionado, sería la base inorgánica, ¿sí? Mi base de material, ¿sí? Mi material, suelo, aire, energía, todo esto va a estar formando la región que va a tomar beneficio los productores, que sería el primer nivel trófico o el nivel de productores. Luego tendríamos el segundo nivel trófico, que sería los consumidores primarios, que todos los consumidores primarios tienen la característica de ser herbívoros. Luego vienen los consumidores secundarios. Los consumidores secundarios siempre son carnívoros, siempre se comen al de abajo, ¿ok? Y por lo consiguiente, esta relación me establece la cadena alimenticia, ¿ok? Bueno, luego viene una cosa rara que se llaman consumidores terciarios o carnívoros secundarios, ¿sale? Entonces nos podemos confundir un poquito, va de nuez. Un consumidor secundario es siempre un carnívoro, ¿sale? Y un consumidor terciario es un carnívoro que come carnívoros, ¿sale? Esa es la diferencia. Es un carnívoro que come carnívoros. Entonces, en el caso que le ponen aquí es mosca azul y moscardas de carne. Ok, si esta moscardón o si esta mosca está comiendo, por ejemplo, no sé, un león, entonces sí es consumidor terciario. Pero si esta mosca azul está comiendo la carne de no sé, de una vaca, pues no, ahí simple y sencillamente sería un consumidor secundario, ¿sale? Que sería un carnívoro y se acabó. La condición es que es un carnívoro que come carnívoro, ¿sale? Otro ejemplo sería nuestra enseña nacional, nuestro escudo, tiene una águila comiendo una serpiente. Entonces, el águila sería el consumidor terciario, ¿ok? Bien, finalmente el último nivel trófico sería nuestro consumidor, perdón, nuestros descomponedores o desintegradores, que serían bacterias, hongos, ¿sale? Pueden ser a nivel intestinal, pueden ser a nivel saprófito, que significa que viven en la tierra, ¿sale? Que son organismos que no interactúan con otros seres vivos, sino transforman la materia en el suelo. Y por lo consiguiente,
reinsertan los materiales para ser utilizados por los productores. Y entonces de esta manera tenemos un ecosistema perfecto. Si hay precisamente alguna alteración en estos niveles tróficos, hay una alteración en el ecosistema. ¿Ok? Esto es de suma importancia y por lo consiguiente hay que vigilar que estas cadenas alimenticias, que estos niveles tróficos no se interrumpan. ¿Sale? Esta diapositiva habla de lo mismo, nada más que colocando lo de animales, bueno, de ecosistemas acuáticos y ecosistemas terrestres. Pero es la misma, es un ecosistema y por lo consiguiente tiene las mismas características. ¿Ok? Entonces, como es video, pues no hay problema. Si necesitan verlo, le detienen y lo guardan. Bien. Cadena alimenticia y red alimenticia. ¿Cuál es la diferencia? Una cadena alimenticia es lo que vemos precisamente en la escuela, ¿no? Te dicen, tenemos una plantita, esta plantita se la come uno, y luego este se lo come el otro, y este se lo come el otro. Y entonces tenemos una línea. Esto no ocurre en la naturaleza, ¿no? En la naturaleza tengo diversidad, tengo muchos organismos y por lo consiguiente es una red o trama alimenticia. Esto sí ocurre en los ecosistemas y cada ecosistema tiene su propia red y puede tener precisamente alternativas muy, muy particulares y de ahí viene precisamente esta relación de adaptación y me tengo que adaptar no solo al medio ambiente, sino también a mis compañeros que viven en la misma región. Puedo tener relaciones simbióticas con alguien o tengo que estarme cuidando de todo mundo porque yo soy la comida de todo mundo, ¿no? Entonces, esa sería precisamente nuestra relación. ¿Ok? Hay un par de cadenas diferentes. La cadena parasítica o la cadena precisamente de los parásitos. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que los parásitos viven dentro de otros organismos? No nos vamos a meter a estudiar parasitología, ¿sale? Nada más mencionar el hecho de que una cadena parasítica es cómo se relacionan los parásitos con el medio ambiente y sus huéspedes, con los seres vivos que les dan de comer, que se meten y que perjudican. ¿Ok? Entonces, esa sería una cadena parasítica. Una cadena saprofítica es básicamente los seres vivos que viven en tierra, que son organismos normalmente microscópicos o sumamente primitivos, hongos y bacterias. Hablamos precisamente de los desintegradores, esos. ¿Cómo se relacionan en el suelo? ¿Cómo transforman su alimento? ¿Cómo se relacionan con otro tipo de bacterias? Etcétera, etcétera, ¿no? Esa sería una cadena saprofítica. Bien. Nada más hasta aquí. Esto ya sería lo de las pirámides ecológicas. Y esto nada más es para mencionar el hecho de que, bueno, para poder tener un organismo carnívoro, necesitamos precisamente ciertas características. Necesitamos a organismos precisamente que les den de comer. Y entonces, para tener un zorro necesito 200 liebres. Para tener 200 liebres necesito 30 millones de plantas. ¿Ok? Entonces, esto sería precisamente las características de una pirámide alimenticia. ¿Ok? Una pirámide ecológica. Bien. Bueno, hasta aquí vamos a dejar este video. Espero que les sirva, chicos, y vamos a tratar de resolver sus problemas, sus preguntas en Classroom. Muchas gracias por su atención.